Vamos a hablar de la palabra de Dios. ¿Listos? ¿Estamos todos listos? Vamos a comenzar entonces. Estoy primero muy agradecido al Señor por la semana que hemos tenido, por estas últimas semanas que hemos hablado acerca de la familia de Jesús. ¿Recuerdan los mensajes de la familia de Jesús? Guárdelo en su corazón, átelo en su corazón, atesore esas palabras, porque esas palabras son muy importantes para nuestras vidas. No son predicaciones que se suelen dar en las iglesias habitualmente, pero es necesario profundizar en el Señor para aprender más de cómo vivir esta vida abundante. Hoy vamos a comenzar una serie nueva. Esta serie nueva se llama Fuera de Casa. ¿Sí? Vamos a comenzar esta serie y es un estudio de lo que se llama el exilio, o algunos le llaman la diáspora. Los profetas habían anunciado que los israelitas serían quitados de su tierra, desarraigados de sus raíces, de su pueblo, y llevados a la cautividad. Y eso es estar fuera de casa. Fuera de casa es una serie de mensajes que el Señor nos trae para disfrutar aquí en casa de mi Padre. Amén. Así que abra su corazón al Señor para que Dios nos hable. Estos mensajes van a estar fundados en una parte de la historia del pueblo de Israel. Bien, en el nombre de Jesús. Los israelitas, ellos vivieron 70 años fuera de casa. ¿Sí? La casa, como siempre predicamos, debe ser un hogar. Sabemos que hogar es un concepto que se le destinó a la casa, que describe a la casa familiar. Siempre que la casa sea capaz de ser un lugar cálido, donde todos pueden, al calor de las brasas, abrigarse, alimentarse y convivir en armonía, eso es un hogar. Y el lugar ideal del hombre es el hogar. Si Dios quiere que el hombre viva en un espacio, el espacio que Dios creó para el hombre es un hogar. La primera cualidad de un hogar es la calidez. Y las siguientes cualidades son la unidad y el alimento. Y ahí es donde se produce el conocimiento. Ahí es donde crecemos, ahí es donde el padre de familia enseña a sus hijos, ahí es donde aprendemos los valores, en ese hogar. Por eso, Dios creó el primer hogar en el huerto de Edén. El huerto de Edén era el lugar cálido donde Dios puso a Adán y a Eva. En ese huerto con clima de hogar. Y por esa razón, cuando Dios creó el tabernáculo, cuando Dios aceptó la creación del templo que Salomón hizo en ofrenda a Dios, o quizás el día del Espíritu Santo, cuando en Pentecostés, en el aposento alto, todos recibieron la promesa del Espíritu Santo, vea que en todos estos espacios, en el tabernáculo, en el templo y también en el aposento alto, escuchamos lo que hablaba recién nuestro estimado hermano Héctor. El fuego, eso que el diablo teme. La palabra de Dios dice que las personas van a encontrarse con Dios al tabernáculo, al templo, o cuando estaban en plena oración en el aposento alto, dice la Biblia que vino sobre ellos un viento recio que entró en la casa
y se le pusieron sobre las cabezas lenguas repartidas como de fuego. En el tabernáculo Dios había ordenado que haya un fuego encendido que nunca se apague. Y Dios se ofendió un día cuando los ministros de la casa de Dios se les apagó el fuego y trataron de crear o recrear un fuego nuevo. Y se le llamó el fuego extraño, un fuego que Dios no aceptaba, porque no representaba la presencia de Dios. En el tabernáculo y en el templo de Salomón y en el día de Pentecostés, las personas van a encontrarse con Dios y hallan en la presencia de Dios un hogar. Hallan en la presencia de Dios el fuego de Dios, hallan la calidez de Dios. Dios se presenta ante los hombres mediante fuego. ¿Para qué? Para transmitir ese espíritu caluroso de su presencia. Amén. Y eso predicamos, que la familia y la iglesia deben ser lugares que transmitan el calor de un hogar, el calor del Espíritu Santo, el calor del fuego de Dios, el calor del Espíritu del Padre Celestial. Amén. El calor del hogar. Pero estar fuera de casa, como le sucedió a Israel, hay que ver qué es lo que debe significar el hecho de estar fuera de casa. El deseo de Dios y la voluntad de Dios es que cuando salimos de nuestra casa debemos ir a buscar el alimento, a buscar lo necesario. ¿Para qué? Para poder aún así conservar y preservar el fuego, preservar el calor, preservar al hogar. Hay que preservarlo. Cada vez que salimos afuera vamos a traer las cosas suficientes y necesarias para mantener el calor del hogar en nuestras familias. Sin embargo, muchas veces el estar fuera de casa puede generar efectos nocivos y dañinos para nuestros hogares. Y eso es lo que sucedió con Israel cuando ellos salieron de casa. Hermano mío, nunca permitas que lo nocivo de afuera destruya lo cálido de adentro. Anótelo en su corazón y guárdelo en la tabla de su corazón. Nunca permita que lo nocivo de afuera destruya lo cálido de adentro. Para los israelitas, el hogar era la familia. El hogar era también la tribu. El hogar también era su nación. Ellos compartían juntos y en armonía en esos tres espacios, en esos tres ámbitos. Y en esos tres ámbitos el mismo Dios compartía. En esos ámbitos compartían las mismas fiestas, compartían las mismas leyes, las mismas costumbres, ya sea en el hogar, ya sea en la tribu o ya sea en la nación. Pero salir de casa en un momento dado de la vida de los hijos de Israel produjo en sus vidas efectos nocivos. Esos efectos que terminaron con destruir lo cálido de sus hogares, destruir su relación fogosa con Dios, destruir la calidez del hogar. Lo de fuera de casa terminó apagando el calor de sus hogares. Sus casas perdieron esas sensaciones tan maravillosas del lugar ideal. Porque ese es el lugar ideal del hombre, al calor del fuego de Dios. Y comenzaron entonces a vivir bajo nuevos ideales, bajo nuevas influencias, bajo nuevas modas. Y un día, sin darse cuenta,
estar fuera de casa pasó a significar el lugar más importante. Se acostumbraron a estar afuera, tanto, a vivir tantas cosas fuera del hogar, que ya se perdió el sentido de ir a buscar afuera lo que necesitamos para conservarlo de adentro. Y el lugar de afuera se convirtió en nuestro lugar habitual. Se descuidó lo de adentro y ya nos empezó a resultar más interesante estar afuera que cuidarlo de adentro. Feliz día de los papás. Nunca dejen que lo de afuera irrumpa dentro. Ustedes deben cuidar el calor del fuego del Espíritu en el hogar. Amén. Por eso muchos viven sus mejores experiencias fuera de casa. ¿Por qué? Porque Cristo no entró en sus casas para hacer de esos espacios un verdadero hogar. Así que una cosa importante a tener en cuenta hoy es que Dios no es creador de lugares inhóspitos. Dios es creador de hogares. En la mentalidad de Dios, en la forma de actuar de Dios, Dios crea cosas perfectas. Y un lugar inhóspito para Dios no es un hogar. Un lugar inhóspito para Dios no es un lugar ideal para los hombres, para sus criaturas, y menos para sus hijos. Y el paso de vidas de hogar a vivir vidas de perdidos, porque eso es la vida fuera del hogar, es la experiencia más natural que el hombre suele tener, porque el hombre tiende a enfriarse, tiende al reino del pecado, tiene una tendencia natural a salirse de Dios, a salirse de ese espacio tan perfecto que Dios creó para él. El hombre fue creado para vivir en el hogar de Edén y terminó perdido en el reino de las tinieblas. El hombre suele pasar del estado ideal a un estado de perdición. El niño cuando nace, crece bajo el cuidado de su mamá, al calor del pecho y el seno de su madre, pero también luego entra en una vida perdida y se corrompe a medida que se va perdiendo en este mundo tan complejo. Las parejas, cuando comienzan su romance, quizás comienzan en una luna de miel, en un lugar ideal, pero terminan perdidos, quizás algún día sin saber si continuar juntos o separarse. Así es como salimos de un estado ideal a un estado de perdición. Así que Israel mismo cantó ese cántico: echó a la mar el Señor a los carros del faraón. Y lo cantaban con júbilo y con alegría, en un tiempo de felicidad, en un tiempo donde ellos sentían que tenían un Dios, que estaban protegidos, que estaban bendecidos, que estaban salvados, que Dios los había librado de todo mal. Y ellos cantaban: el Señor echó al mar a los carros del faraón. Pero luego, pasado un poco de tiempo, se hicieron un becerro de oro para adorar. Y abandonaron la adoración a ese Dios. Pasamos de un lugar ideal a un estado de perdición. Es natural en el hombre. Israel, cuando tuvo a David como rey, vivió lo que se llamó la Edad de Oro. Y pasaron de vivir la Edad de Oro con el rey David a presenciar la quema del templo de Salomón. Ellos vieron con sus propios ojos cómo el rey Nabucodonosor, con su imperio babilónico, irrumpió en la ciudad de Jerusalén
y les quemó el templo en sus caras. Es natural comenzar procesos cálidos y terminar en sitios inhóspitos y en estado de perdición. Pero más natural aún puede ser que todos los que están cansados de luchar, todos los que cargan pesadas mochilas, dijo el Señor Jesús, reciban de Jesús el fuego y el calor de su Espíritu. Con Él puedes pasar de tener una vida perdida a gozar de una vida llena de calor en el hogar. ¡Aleluya! El Señor te restaura de ese estado de perdición y te trae otra vez a ese espacio donde Él es el centro, donde Él envía su fuego, donde Él trae la calidez de su Espíritu y podemos otra vez vivir en un estado renovado. ¿Cuántas veces descuidamos los valores cálidos de un hogar? ¿Para qué? Para ir tras nuestros sueños. Sueños nuevos. Son sueños que incorporamos en el camino cuando estamos afuera, cuando vemos a los demás, cuando encontramos a otra gente y vemos sus criterios, sus modas, sus formas, adquirimos sus deseos, adquirimos sus necesidades, empezamos a sentir lo mismo, a necesitar lo mismo que todos los demás. Salimos fuera de casa para encontrar necesidades nuevas e incorporarlas como las de aquellos que están fuera de casa. Queremos entonces la gloria que persigue el que está fuera de casa. Queremos el reconocimiento que persiguen los hombres que están fuera de casa. Queremos la fama que ellos persiguen. Queremos el poder que ellos persiguen. Como aquella vez que el diablo vino a Jesús y le vino a dar todas esas cosas que él tenía ahí afuera. Y le dijo, si tú te postras ante mí, yo te daré gloria, honor, fama y poder. ¿Amén? Ese es el espíritu de afuera que representa el diablo. Eso es lo que el diablo tiene para ofrecernos. Y cuando nosotros salimos a casa para poder traer bendición al hogar, muchas veces nos encontramos con ese mundo que nos ofrece otras cosas, nos enseña otras cosas y perdemos el rumbo de las cosas, el rumbo y el sentido de la vida. Cuenta la historia de Israel que David cantó el Salmo 133. Hablábamos estos días del Salmo 133. En el verso 1 dice en la versión viviente: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Amén. Y eso fue en el día que vinieron los ancianos de Israel y le dijeron: queremos que tú seas el rey. A todo esto, el rey anterior se había echado sobre su espada porque no quería ser asesinado por el enemigo. Vea en qué situación se encontraba Saúl antes de que llegara David. Pero vinieron los ancianos a buscarlo. ¿Dónde estás, David? Se acercaron a Hebrón y le dijeron: tú debes reinar sobre todas, sobre absolutamente todas las tribus de Israel. Aquí estamos para pedirte que tú, que eres el ungido de Jehová, seas el que reine sobre Israel. Y ese día, cuando vio la muchedumbre que se acercó a él a pedirle que por favor sea el nuevo rey de todos los israelitas, él se alegró en su corazón y cantó este salmo y dijo: oh, cuán bueno y cuán hermoso es ver los hermanos todos juntos y en armonía. Y ahí comenzó la edad de oro de Israel, juntos en armonía, bajo el abrigo y el amparo del ungido de Dios, que era David. Al final de su reinado, David recuerda y compone otro salmo, que es el Salmo 42, en el verso 4, y dice en la versión viviente: yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando
de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. En la versión Valera, él dice: yo recuerdo las veces que conduje a Israel a la casa de Jehová. Y hay otras versiones donde dice: yo me emociono al recordar cómo conduje a la casa de Jehová a todas las tribus de Israel. En medio del gozo y de la alabanza, en el medio de las canciones, yo conducía a Israel a la casa de Jehová. Eran momentos donde Israel vivía en estado de hogar. Israel vivía en la presencia de Dios. Israel vivía con el poder de Dios y vivía en celebración continua. Y eso era dentro de casa. Pero su hijo Salomón amó el esplendor, amó la riqueza, amó la fama. Y su nieto, vea esto, cómo pasamos de un estado a otro. Su nieto Jeroboam quiso ser rey en lugar de su hermano Jeroboam, en lugar de su hermano Roboam, que era el elegido para ser el rey. Y él empezó a hablar mal de él al resto de las tribus, puso a todo Israel en su contra y se hizo proclamar rey, olvidando los caminos de su abuelo David. Reinó sobre todas las tribus menos las del sur, que es Judá, donde estaba el templo de Salomón, y Benjamín, dividiendo así el reino en dos. Hizo altares para todas las divinidades, para que las 10 tribus no vayan a adorar al templo, no sea que se quedaran con Roboam. David encabezaba la caminata al templo, y él, Jeroboam, años después, no dejaba a Israel ir a la casa de Jehová. Estos son conocidos como los pecados de Jeroboam. Esos pecados que trajeron grandes consecuencias. Israel se perdió. Los hábitos de Jeroboam eran hábitos de fuera de casa. Primera de Reyes 12, 26, en la versión viviente dice: Jeroboam pensó, si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificio en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá, y a mí me matarán, y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente: para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Eran los becerros de oro que había construido. Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel, y al otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos del reino. Esto llegó a ser un gran pecado, porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan, al norte, para rendir culto al becerro que estaba allí. En otras palabras, Jeroboam le decía: no vayan a casa, aquí tienen dioses. No suban a Jerusalén, es lejos. Es moderno adorar cerca. Es moderno cambiar un poco de dioses. Si las naciones tienen tantos dioses, pensaba él, y les decía, nosotros podemos tener todos los dioses en una sola nación. Hermanos, lo primero que les sacó Jeroboam fue la casa de su padre. Ahora vivirán fuera de casa. El gran pecado de Jeroboam. Hermanos míos, no se deje llevar por el pecado de Jeroboam, ni por las modas de afuera, ni por lo nuevo. Regrese a la casa de su padre, porque usted va a tener hogar solo, y cuando esté bajo la
bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la llama encendida del hogar de Dios. ¡Aleluya! Apláudale a Él y de toda la gloria de nuestro Señor. El Salmo 16, en la versión viviente Valera, dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugar deleitoso, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en la noche me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Aleluya. Así es como comienza en Israel su decadencia. Así es como pasan del lugar cálido de Dios al lugar frío del exilio. Así es como ellos empiezan a tejer, y sin darse cuenta, un día van a terminar fuera de Israel. Un día van a terminar como un ejército venciéndolos. Un día van a terminar desterrados. Un día van a terminar en la cautividad. ¿Por qué? Porque ellos en su inicio fueron más egoístas de lo que deberían haber sido. Ellos empezaron a pensar en sus deseos políticos, empezaron a pensar en sus ganas, las cosas que aprendieron afuera. Quiero deseo, quiero fama, quiero poder, quiero gloria, quiero cosas para mí, para mí, para mí. Y olvido que tengo una casa, que tengo un hogar, que tengo un pueblo, que tengo una nación, que tengo hijos. Y ellos deben vivir en un lugar cálido. Y lo he olvidado por mis propios deseos, por mis propias ganas de conquistar el mundo, de conquistar las cosas que a Dios no agradan. Todas las cosas que están afuera y de las cuales no debo tener. A veces, cuando tengo que ir a buscar las cosas para mi hogar, termino yendo ahí a convertirme en alguien más en el mundo. Pero las consecuencias son fatales. Un día el fuego se va a apagar en casa de mi Padre. Un día la llama va a dejar de arder. Un día no vamos a poder sentarnos más al calor del hogar. Un día nuestra casa se va a convertir en un espacio inhóspito. Y un día vamos a querer vivir afuera, buscando gloria, buscando fama, buscando poder y dinero. Y habla la palabra de Dios que cuando nosotros, habiendo nacido en el Edén, habiendo experimentado el poder del tabernáculo, habiendo llevado ofrendas de adoración al templo, habiendo orado incansablemente en las alturas de la casa alta, habiendo recibido el fuego del Espíritu Santo en ese lugar, aún así tuve el coraje de alejarme del calor, de la llama del Espíritu Santo. Y eso es lo que pasó. Vino el profeta de Jehová y le dijo: Israel será desterrado.
Israel vivirá lejos de su casa. Israel perderá la presencia de Dios. Sus hombres andarán esparcidos por todas partes del mundo. Serán gobernados por inicuos, por pecadores, y ellos serán gobernados por ellos. Y ellos vivirán bajo sus tutelas, vivirán bajo la autoridad de sus dioses, de sus costumbres, porque ya Jehová no estará en casa. Y así es como empieza la historia del exilio. Yo te quiero decir, iglesia, no llegues nunca a ese estado inexacto. No es necesario. El mejor lugar del mundo está al abrigo del Altísimo. El mejor lugar del mundo está en el hogar, con hombres y mujeres revestidos del poder de Dios. Ahí está tu suerte. Ahí está tu lugar. Por eso David, lleno del Espíritu Santo, ungido de Jehová: vamos, pueblos todos, batid las manos, aclamad con voz de júbilo y canten cánticos a Jehová. ¡Aleluya! Alabad al Señor con tu saltar, con tu salterio. Alabad al Señor en la magnificencia de su firmamento. Alabad al Señor por sus promesas, por sus proezas. Alabadle conforme a la multitud de su grandeza. Alabadle, alabadle, alabadle. Alaben los pueblos. Vengan a la casa de Dios. No se alejen de su presencia. Vivan delante de Él. Porque si ustedes viven delante de Él, ustedes van a ser un pueblo santo, un pueblo lleno de alegría, lleno de virtudes, lleno de vida abundante. Aleluya. Estén atentos tus oídos, atentos tus ojos. Estén atentos a que el enemigo no nos quite el foco, que el enemigo no venga a apagar el fuego sin querer, sin darnos cuentas. Quizás escuchando música, quizás pasando tanto tiempo con el televisor o con las redes sociales o con el celular. Distracciones hay una y otra y otra y otra. Son las modas de este mundo que hacen que el hogar comience a perder su espíritu natural. Y nosotros, que somos hombres pecaminosos, tendemos hacia ellos. No, iglesia. Adora al Señor en su templo. Dobla tus rodillas y glorifica a tu Dios. Tú eres una iglesia nueva. No eres el Israel que perdió la cordura. Dice la Biblia que ellos perdieron todo por falta de conocimiento. Ellos perdieron todo, ellos perecieron por falta de conocimiento. Pero eso pasó en la antigüedad. Hoy nosotros tenemos a Cristo, tenemos a su palabra y esta historia para que aprendamos. Papá, feliz día. No dejes que tu hogar olvide el calor del Espíritu Santo. No dejes que la llama se apague. Mamá, lucha por el fuego de la llama. Que tus hijos no vayan afuera a encontrar todo aquello que va a venir a apagar la llama en casa. Lucha, ora, confía en el Señor, trabaja. No olvides, Dios te dio una misión. Tu hogar tiene que estar lleno de la presencia de Dios. La iglesia debe reproducir lo que pasa en nuestros hogares. En esta casa tenemos que estar llenos de la presencia de Dios, porque nuestras casas están llenas de Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Digan conmigo, no al exilio. No al exilio en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. Póngase de pie conmigo y vamos a decirle a Dios: Señor, una cosa te pido, le dijo David a Dios: si quieres, puedes tomar hasta mi vida. Pero una cosa te pido, Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu. Oh, glorioso Dios. Esta es tu palabra y ha sido dicha, Señor. Ha sido entregada en esta mañana. En el nombre de Jesús, opera milagros en cada uno de los que está en esta casa. Venga a este lugar, por favor, y vamos a orar a nuestro Señor. Quiero que todo el mundo venga a su presencia a decirle: Señor, cuida mi hogar, cuida mi casa, cuida mi familia, cuida mi corazón. Ve, Señor, si en mí hay caminos de maldad. Ve, Señor, si mis conductas operan en contra de tu voluntad. Perdona mis faltas, perdona mis errores. Enséñame tu verdad. Tu palabra es la verdad. Invito a todo el mundo a orar al Señor, a levantar la voz, a confiar en el Señor. Él es tu pronto auxilio, Él es tu sanador, Él es tu salvador. Familias, hoy es el día de papá. Hoy es el día de papá. Debemos celebrar en familia. Debemos celebrar. Y si eso no sucede, oh Señor, trata con mi familia, trata con mi hogar, trata entre nosotros. Enséñame el camino, Señor. Dirige nuestro hogar. Señor, enciende la llama. Que cada uno empiece a hacer una brasa en el hogar. Tóquese con su hermano. Sean brasas, enciéndanse el uno al otro. Y en el nombre de Jesús, creen ese fuego que va a traer el calor del hogar. Aleluya. El fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Hay una canción que cantábamos cuando éramos chicos. Unas canciones creadas en los años 1800 que dice: ardiendo el fuego en mi alma está. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la zarza quiero arder con su poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal de que estoy ardiendo con el fuego celestial. Oh Señor.